Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a orar para que el Señor nos hable y nos enseñe qué es lo que tiene preparado para nosotros esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de adoración. Te pido, Señor, que tú bendigas este momento y que nos hables por medio de tu palabra. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con el enfoque de conectados con Dios. Y es que a lo largo de toda la Biblia podemos ver cómo es que Dios está interesado en nosotros. Dios siempre quiere que haya una comunicación, una relación, una comunión entre lo creado con su creación. Eso lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Pero en este momento vamos a ver un texto bíblico donde el Señor es muy insistente en que podamos nosotros permanecer cerca de Él, conectados con Él. Esto es algo que siempre el Señor nos va a pedir, nos va a demandar. Vamos a ver allá en Juan 15, del versículo 4 al versículo 11, y vean y noten cuántas veces dice permanezcan, ¿sí? El permanecer, el estar cerca, el conectarse con el Señor es muy incisivo aquí en este versículo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes, versículo 8, a ver. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Y vuelvo a decir, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mí, en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Sí, podemos ver cómo la palabra permanecer, estar unidos al Señor, estar conectados con el Señor, ese interés de que Dios quiere que nosotros tengamos una comunión, una relación muy cercana, pues es algo de prioridad para el Señor y para nuestras vidas. Vamos a aprender en esta ocasión, pues algunos beneficios de lo que conlleva permanecer en el Señor, estar conectados con el Señor. Vean, vamos a ver primero en el versículo 5, dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Sí? Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, el poder dar mucho fruto, hay muchos frutos que pueden desarrollarse en nuestras vidas. Pero esto depende en la medida de que nosotros permanezcamos con el Señor. Sí, los frutos que vamos a ver ahorita van a depender de tu comunión con Dios. Si no hay frutos, y voy a cambiar la palabra frutos como resultados, si no hay resultados en nuestras vidas, es porque no estamos manteniéndonos permanentes, cercas o conectados con Dios. Vamos a ver el primer versículo, primer capítulo, Mateo 7, 16, 20. Por sus frutos los conocerán. Y luego nos explica, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno,
Pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Resultados. En la medida que estemos conectados con Dios, van a haber frutos, van a haber cambios, van a haber resultados en nuestra vida cristiana. Obviamente que si no hay cambios, si no hay frutos, si no hay resultados, es porque no estamos permaneciendo en el Señor. Podemos venir a la iglesia, pero no puede, sin haber cambios, sin haber frutos, sin haber resultados. No es garantía. Eso depende de nosotros. Todos los días tiene que haber una comunicación, una comunión, una relación con Dios para que haya cambios, ¿sí? Porque el buen árbol da buen fruto. Y esto habla de buenos actos, esto habla de un buen testimonio, y esto habla de una buena actitud, ¿sí? Porque un buen árbol va a dar un buen fruto. Un mal árbol va a dar malos frutos. ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Cómo están nuestros actos? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestro comportamiento? Si no hay cambios, si no hay resultados, si no hay frutos, es porque no estamos permaneciendo con el Señor. No hay una comunión con el Señor, nos hemos descuidado, no leemos, no oramos, ¿sí? Pero venimos el domingo y pensamos que ya cumplimos, pero no hay resultados. Quiere decir que no estamos permaneciendo en el Señor. Mateo 3:8 nos lo explica más claro. Dice allá: produzcan frutos que demuestren que realmente se vea el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Antes hacíamos eso y ahora lo dejamos de hacer. El hombre que era mujeriego, pues deja de ser mujeriego. Si ha permanecido en el Señor, si está cerca del Señor. Aquel hombre que era un pelafustán, pues deja de ser un pelafustán. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque mantiene una comunión, una relación con el Señor. La hermana que era chismosa, la metiche, si tiene una comunión con Dios, una relación con Dios, pues deja de andar metidas en chismes, ¿sí? Aquella persona que era alcohólico, ¿sí? Tiene una adicción, pues deja de tener esa adicción. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: produzcan frutos que demuestren. O sea, tenemos que demostrar que tenemos una comunión con Dios, una conexión con Dios, una comunión, una relación, que estamos permaneciendo con el Señor. De lo contrario, pues va a pasar lo que sucede en las redes sociales: solamente apariencias, pero solamente publicamos lo bueno, publicamos lo mejor. Estamos viviendo una vida de apariencias y no es la idea. La idea es que realmente permanezcamos en el Señor y demos buenos frutos, que son resultados. El último texto del primer punto, allá en Gálatas 5, 22 y 23, dice: en cambio, el fruto ¿de quién es el fruto? O sea, todas esas características, ¿de quiénes son? No son de nosotros, son atributos transferibles, ¿sí? El Espíritu Santo nos transfiere, ¿qué? Amor, porque no tenemos amor, la verdad, ¿sí? El Espíritu Santo nos da alegría, pero si somos bien amargados, ¿sí? Somos bien apáticos, ¿el fruto de quién es? Del Espíritu Santo, pero nos los transfiere. Por eso el amargado debe estar alegre, porque ya mantiene una comunión con el Señor, ya ha recibido al Espíritu Santo y ahora tiene paz, ahora tiene amor, ahora tiene alegría, ahora tiene paciencia. Hello, ¿dónde quedó la paciencia? Ay, pastor, es que no, es que nosotros no tenemos paciencia.
¿La paciencia de quién es? Del Espíritu Santo. En la medida que permanezcamos en Él, vamos a tener paciencia. Si usted explota, si usted se enoja, si usted grita, si usted anda rompiendo ahí los platos, es porque no está permaneciendo en el Señor. Y el Espíritu Santo no le está transfiriendo esos atributos. Todo esto, ¿sí?, va a ser el resultado de permanecer en el Señor. Va a ser el resultado de estar conectados con Dios. De lo contrario, lo que va a salir de nosotros solamente es lo malo, porque somos pecadores y porque somos malos por naturaleza. Necesitamos permanecer en el Señor para dar buenos frutos. Amén. Segundo punto, dice allá: pidan lo que quieran y se les concederá. Versículo 7. Pero un versículo antes, el versículo 6, dice: el que no permanece en mí, ¿qué es? Desechado. Aquí podemos ver dos opciones. Si permanecemos en el Señor, podemos pedir lo que queramos. Pero si no permanecemos en el Señor, el texto dice que vamos a ser desechados. Y la labor de la iglesia es animarles a que permanezcan. No queremos que nadie sea desechado. Y realmente no es que Dios nos deseche, es que nosotros mismos nos alejamos, nosotros mismos nos desanimamos, nosotros mismos, ¿sí?, hacemos que la comunión con Dios se pierda. Estábamos leyendo y analizando ya con los pastores el Día del Niño, el tema de Jesús, ¿verdad? Cuando regresan de Jerusalén y la mamá y el papá van entre todo el montón de gente, y dice la Biblia que es un día de caminar después de ir a la Pascua. Y cuando llegaron, ¿dónde estaba Jesús? No estaba, se había perdido el niño Jesús, y la mamá, dice la Biblia, que pensaba que estaba entre los familiares. Entonces regresa por el niño Jesús, y el niño Jesús dice que después de 3 días, ¿dónde estaba? En el templo. O sea, era un día de ida, un día de regreso, y 3 días lo encontró. ¿Cuántos días estuvo perdido? Y una de las enseñanzas que nos dio un pastor que me encantó fue esta: si la mamá de Jesús y el papá de Jesús, siendo los papás de Jesús, perdieron a Jesús, ¿cuánto más nosotros vamos a perder nuestra comunicación, nuestra relación con Jesús? Si ellos, siendo los papás, ¿cuánto más nosotros corremos el riesgo de perder nuestra comunicación, nuestra relación con el Señor? Porque estamos atareados de muchas cosas, porque andamos corriendo en muchas cosas. Comúnmente el pastor está aquí, está allá, está en todo, y ya pierde su comunicación con el Señor. Ustedes no sé cuántos han visto la película esa de Arrebato, sí, el rapto. ¿Quién se queda? El pastor es el primero que se queda en el rapto. Sí, perdió su relación con el Señor. Entonces, la idea es que no seamos desechados. Sin embargo, el Señor nos da esta opción en el versículo 7. El versículo 7 dice: el que permanece en mí, el que no permanece en mí es desechado. Pero el versículo 7 dice: si permanecen en mí, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Sí? Y esa es una realidad. Vamos a ver este versículo en Mateo 12:30 acerca de que estamos o no estamos con el Señor. Esa es una realidad. El que no está conmigo, ¿qué dice? ¿Sí? La idea es permanecer con el Señor. Pero el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Por eso es la intención de nosotros de mantener una conexión con el Señor y de invitarle, rogarle,
que usted se mantenga cerca de Jesús. Porque o estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Esa es una realidad. Y no solamente este versículo, hay muchos más versículos donde nos invita el Señor a mantener una relación cercana con Él. Pero el versículo 7 nos dice, hay esta opción: permanezcan en mí y todo lo que ustedes pidan se les concederá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se las concederá. ¿Sí? O sea, el Señor nos dice, ¿qué prefieres? ¿Qué opción tomas? ¿Quieres permanecer en mí y tener muchos frutos? ¿O quieres estar separado de mí? Y separados de Dios no somos nada. ¿Y somos qué? Desechados. Y si no estamos con el Señor, estamos oponiéndonos a Él. Y si no trabajamos con Él, en realidad trabajamos en contra de Él. Pero hay otra opción: permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. Que estas palabras las podamos llevar en nuestro corazón, las podamos atesorar y llevárnoslas a la casa, al trabajo, con los amigos, donde sea que estemos. Que podamos permanecer en el Señor, y cuando le pidamos algo, ¿qué creen? El Señor lo va a conceder, porque estamos cerca del Señor. Hermanos, seamos sinceros. Nuestro Padre nos da a manos llenas. Lo que le pedimos, Él nos provee. Pero eso es en la medida de que podamos permanecer. Esa es la importancia de la perseverancia. Esa es la importancia de comprender, de entender, que nos interesa. Y por lógica elemental, nos conviene estar con el Señor. Realmente hay gente pero tan inteligente, que no quiere acercarse al Señor. Eso es lógica. Les conviene estar cerca del Señor, pero no quieren. Y se dicen ser sabios e inteligentes, pero no quieren estar con el Señor. Y se pierden de las ricas bendiciones, de su protección, de su cobertura. Vean ese texto de Marcos 11, 22, 24. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Me ha tocado, hermanos, sí, que todavía no sucede y ya no están creyendo. No, pastor, que no va a suceder. Es que no, pero tranquilo. Cree en el Señor, hermana, tranquila. No se anticipe. ¿Qué es preocuparse? Se están anticipando algo que todavía no saben si va a pasar. Es que no creo que logre la carrera. Si te mentalizas eso, ¿qué creen? Pues no van a llegar a la carrera. Ya se están preadelantando a algo que va a suceder. Crean, tengan fe en el Señor. Si ustedes dicen eso, pero lo dicen con fe, va a suceder. ¿Por qué? Porque si permanecemos en el Señor, todo lo que le pidamos, todo lo que queramos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos los va a conceder. Y eso es en la medida de que podamos, ¿qué? Permanecer en el Señor. Por eso el Salmo dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay que deleitarnos, hay que estar unidos al Señor, para que Él pueda concedernos los deseos de nuestro corazón. Pero si no estamos cerca del Señor, Señor, ayúdame. ¿Cuánta gente no está llorando al Señor? Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué me abandonas? Pues no permaneces, no te deleitas, no vas al templo, no oras, no lees la Biblia, pero queremos que Dios les ayude. Así no funciona, según lo que la Biblia dice. El Señor nos invita a permanecer, a estar cerca de Él. Y todo lo que le pedamos,
nos los va a conceder. ¿Quieres que haya cambios en tu vida? ¿Quieres que haya mejor, que haya frutos, resultados? Permanezcamos en el Señor. Él es el que hace la obra. La planta da frutos, pero porque la vid es la que provee. La planta no da planta por sí misma. La planta da el fruto porque está ligado a la vid, ¿sí? Al árbol. Y el árbol es el que produce el fruto. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, entonces? Permanecer. Simple y sencillamente. Permanece en el Señor. Esfuérzate. Mantente cerca. Crea una conexión, una relación, una comunión todos los días con el Señor, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Lo creemos? ¿Verdad que sí? Es bonito, es maravilloso cuando la Biblia nos habla, cuando es claro y podemos entender lo que el Señor nos está diciendo. Por último, versículo 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Sí? Así dice, ¿verdad? Es que no lo escribí completo. Pero dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes... Juan 15:8. ¿Está por ahí? ¿No? A ver, regrésate entonces para atrás, al principio. Ándale. Juan 15:8. Ya se brincó. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así muestran que son mis discípulos. Juan 15:8. Otro beneficio distintivo y característica del discípulo es la obediencia. ¿Sí? Podemos ver que los discípulos sí obedecen a lo que la palabra del Señor dice. Hoy es claro. ¿Qué hay que hacer, pastor? Permanecer. Eso va a depender de ustedes. Cuando salgamos de aquí, eso depende de ustedes. Es un verbo pasivo en el sentido de que nosotros tenemos que permanecer. El Señor no nos va a obligar. Tenemos el libre albedrío. Si tú quieres, te mantienes firme. Por eso dice varios textos: esfuérzate, esfuérzate. O sea, es pasivo, tú lo tienes que hacer. Cuando son verbos activos, es cuando el Señor va a ejercer la fe, la salvación. ¿Sí? El Señor nos va a impulsar a hacer las cosas. Pero en este caso, depende de nosotros ser discípulos. Y un discípulo obedece a lo que la palabra de Dios dice. Un discípulo ayuda. Un creyente, si quiere obedece, si quiere no obedece. Un creyente más bien espera que le ayuden, no espera ayudar. Un discípulo tiene la actitud de ayudar. Un discípulo va a estar interesado en los demás. Un creyente solo quiere que estén interesados en él, o él está interesado en sus propios intereses. El creyente, todo gira alrededor de la persona. ¿Sí? El discípulo está interesado en los demás. El discípulo ama al prójimo. Vean lo que dice el texto: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así sabrán ¿cómo dice? Y así mostrarán que son mis discípulos. El discípulo ama al prójimo. Es un distintivo del discípulo. ¿Sí? El creyente no le interesa el prójimo. El creyente solo viene y se sienta. Pero el discípulo está interesado en los demás. Vean Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. A ver si llegó por allá. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Hoy tuve la oportunidad de decirle a una hermana: la amamos, hermana. ¿Saben qué bonito es decir eso? No me imagino qué bonito siente la otra persona. Imagínense que un hermano le diga: hermana, yo la amo.
Hermano, yo le amo en el amor en Cristo. Sí, hoy tuve la oportunidad, gracias a Dios, que lo pude decir, hermano, la amamos, la extrañamos, no la hemos visto. Porque esa es la prueba ante el mundo de que somos discípulos del Señor. Un creyente no ama, no le interesa a la gente, no le interesa ni la iglesia. Pero el verdadero discípulo sí ama y hace todo lo posible por los demás. Amados hermanos, podemos esforzarnos en muchas cosas. Hay mucho trabajo y es bueno que nos esforcemos en el trabajo. Podemos esforzarnos en la escuela, jóvenes, es bueno que nos esforcemos en la escuela. Hay otros que se andan esforzando, ¿verdad? En las caminatas, ahorita en las campañas. Ahí subí el video en el grupo. Y cada quien tiene su propio interés, ¿verdad? Pero le digo algo. Como iglesia tenemos el deber, yo tengo el deber, y todos tenemos el deber, ¿sí? De poder animarle a pertenecer en el Señor, a mantenerse cerca de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Recordar quién es nuestro primer amor y saber que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento donde tú nos invitas a permanecer. Te pido que nos podamos esforzar a crear una comunión, una relación cercana, Padre, que pueda haber ese enamoramiento, que nuestra mente, nuestros pensamientos giren alrededor de ti, Señor, que podamos deleitarnos, Señor. Ayúdanos, porque hay tantas cosas que nos desvían de ti, Señor. Hay tantas cosas, tantas distracciones, Padre, que nos impiden permanecer, pero que esta noche, Señor, en el nombre de Cristo, hagamos un compromiso contigo y podamos permanecer todos los días cerca de ti y pueda haber ese resultado, se pueda mostrar ese fruto, Señor. Gracias por tu amada iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.